El arte de storytelling, o sea, el arte de contar historias, es una estrategia que ha sido utilizada en lo que es marketing. Es decir, les ha sido muy útil para poder vender algunos productos o ponerlos en un lugar adecuado en la mente de las personas. Y es que este arte pues se enseña de muchas formas y por esto mismo también ha sido utilizado en educación. En realidad, este arte tiene siglos, mucho tiempo, años de estar en medio de nosotros. Y por ejemplo, durante el tiempo de la Edad Media, pues había personas, los llamados trovadores, que ellos cantaban historias. Es decir, no las contaban, sino las cantaban, usaban música para enseñar a las personas, puesto que en esta época, antes de que la imprenta fuera creada, pues no habían libros suficientes, y aunque hubieran, las personas no tenían el conocimiento, la educación para poder leer. Pero este arte se remonta a muchos siglos y también se ha utilizado en muchas naciones, particularmente en nuestras naciones, pues nosotros conocemos culturas en donde las personas de mayor edad se sientan en familia y empiezan a contar diferentes historias que buscan por todo el poder enseñar a los más jóvenes, a los niños, principios, cultura, les ayudan a poder entender cuál fue el origen, la formación, etcétera, de sus propias civilizaciones. En la Biblia, pues también nosotros encontramos muchas historias y déjenme decir que este arte también funcionaba en los principios de la humanidad y estas historias eran contadas de familia a familia, de generación en generación y así se enseñaban, y esto es lo más importante de este arte, principios sumamente complejos de poder entender. Imagínense ustedes poder contar las historias del origen del universo, del origen de los seres humanos, del origen de la maldad, poder contar a través de historias quién es Dios, de contar cuál es la relación de Dios con los hombres. Para poder estudiar esto, uno necesitaría volúmenes enteros, se necesitarían cantidades de libros para que las personas los pudieran investigar y leer y poder decir, sí, esto es exactamente lo que yo necesito para poder entender sobre todos estos temas. El asunto es que en esos primeros años en que se contaban y se narraban estas historias bíblicas, contándoles sobre estos temas tan complejos, pues lo que ocurría era que las personas tenían que escucharlas y creerlas simplemente, o no creerlas, así de simple. En esta época, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de los libros iniciales de la Biblia, nos parecen esas historias, algunos, o las primeras veces que los leemos, como historias infantiles, como cosas que alguien se inventó para que pudieran estar en la Biblia, pero no es el propósito de esas historias simplemente entretenernos, sino que a través de este arte nos están enseñando principios, nos están enseñando aspectos sumamente complicados de poder explicarlos. La Biblia tendría que tener tratados de teología, tendría que tener tratados de física, tendría que tener tratados de geología para podernos explicar exactamente lo que ocurrió durante esos primeros años. Pero otra vez, bueno, yo lo creo o lo dejo. O puedo hacer como hizo, por ejemplo, un científico que escribió un libro muy interesante, el doctor Geoff Martin. Escribió el libro Evolución de un creacionista, y en él, este científico, juntamente con otros que inicialmente, antes de leer la Biblia, consideraban que eran simples historias, simples narraciones para niños, se dieron cuenta que esas narraciones sí tenían una forma de poder encajar con los descubrimientos de la arqueología, los descubrimientos científicos, y que tenían mucho más sentido. Llegaron al punto, cuando yo leí este libro, por ejemplo, pude ver que sí realmente se necesita mucho más fe para poder creer a otras teorías, como las teorías evolucionistas, en las que, por decirlo de alguna manera, alguien nos está explicando que un coronavirus puede llegar a convertirse en un ser humano y
cómo? Bueno, como este virus entra al ser humano, lo va reconociendo, puede ser que a través de millones de años vaya evolucionando y evolucionando hasta que llegue a ser como el huésped a donde él está llegando. Pero para poder entender esto de verdad, uno tiene que tener demasiada fe, y nos explica el doctor Martin de una forma muy sencilla. Es como que alguien diga, bueno, abrimos una caja, desarmamos un celular y lo colocamos y empezamos a mover la caja durante muchos millones de años, y te darás cuenta que después de todo ese tiempo abres la caja y vas a encontrar un celular ya completamente formado. O sea, se requiere de verdad bastante fe para esto, porque entendemos que este tipo de formación de un aparato se requiere de una inteligencia que guíe, que oriente y que tenga que incluso armar algunas partes para que esto pueda ser un producto final útil. Jesús mismo nos dice los evangelios que él enseñaba a través de historias que llamamos nosotros parábolas, y lo que hacía es que después de que había dado las instrucciones a todas las personas que lo escuchaban, particularmente a sus discípulos, después de dar grandes pláticas de instrucciones como las que podemos encontrar en el Sermón del Monte, que se pueden leer en Mateo en los capítulos 5, 6 y 7, que es una cantidad de instrucciones dadas a los que lo escuchaban, o como en el Antiguo Testamento pudiéramos leer en Éxodo 20 los 10 mandamientos o todo el libro de Deuteronomio. Después de esas instrucciones, pues el Señor, de una forma muy agradable, él le contaba historias relativas a personas que seguían estas instrucciones o que no seguían estas instrucciones, y qué pasaba con quienes las seguían, qué ocurría con quienes no las seguían, y cuál era en realidad el propósito de esas instrucciones: el mostrar el amor de Dios. Estas historias basadas en lo que la gente conocía, historias sencillas, historias de agricultura, historias de ganadería, historias del ambiente, del lugar, hacían que las personas pudieran fácilmente entender cuáles eran y cuál era el propósito de las instrucciones que habían sido dadas. Algunas historias que nosotros leemos en la Biblia sobre las parábolas de Jesús, lo que él contaba, pues él mismo en su creatividad divina, pues él simplemente nos decía algo que ocurría en el ambiente. Pero hay otras historias en las que, muchas son las historias en las que se mostraba a personajes reales, personajes que incluso los libros de historia pues nos corroboran que existieron estas personas. Este es el caso, por ejemplo, de dos jóvenes llamados José y María, en los nombres que nosotros utilizamos en el español. José y María eran dos jovencitos judíos que Dios eligió para una misión extraordinaria, única en toda la historia de la humanidad. Les eligió para que ellos dos fueran los que cuidaran en los primeros años de vida a su hijo Jesús, el Cristo. Estos dos jovencitos pues eran muy especiales seguramente, y Dios no eligió a cualquiera, eso estamos completamente seguros, porque la venida de Jesús iba a ser única, iba a ser uno solo, no iban a venir muchos Jesuses, ni siquiera un segundo Jesús, iba a venir uno solo en un momento trascendental de la historia humana, y las dos personas que lo iban a cuidar desde el embarazo, el nacimiento, en los primeros años de vida, tenían que ser personas muy particulares. Y es que Dios elige a personas para que cumplan con el plan que Él tiene. Elige a personas porque Él nos forma, Él forma a las personas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, y de una manera Él reta a las personas a que vayan y hagan lo que Él les está pidiendo a través de lo que hemos llamado un llamado. Dios les habla a ciertas personas para que hagan algo que tiene que ver con el plan de Él. Él también nos conoce de tal manera que nos envía y nos acompaña a que podamos hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos, tal y como hizo con Moisés, este gran hombre al que el Señor eligió para que él fuera el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Exactamente como eligió también a Nehemías, lo eligió para que él fuera el que restaurara los muros de Jerusalén que estaban caídos. Eligió a la reina Esther, por ejemplo, para que ella fuera la que le diera salvación de alguna manera al pueblo judío en todo el imperio persa. Así como igualmente eligió, por ejemplo, a cada uno de los profetas, a cada uno desde antes de que nacieran los escogió, porque Él los conocía, los iba a enviar con un propósito a que se cumpliera su plan.
Y de esa misma manera, pues él también eligió a Juan, a María y a José. A María y a José. Ahora, cualquiera diría que cuando Dios nos elige y Dios nos habla, lo que Él nos está pidiendo que hagamos es fácil de hacerlo. Pues no es tan así. No siempre lo que Dios tiene como parte del plan para cada uno de nosotros es precisamente lo que nosotros quisiéramos o algo muy agradable. La verdad es que cuando de una manera en fe, tal y como al leer las primeras historias nosotros decimos, bueno, yo lo creo lo que está escrito en la Biblia o creo lo que Dios me está pidiendo que haga, pues igual que el apóstol Pedro cuando el Señor le pedía que tirara sus redes para pescar después de que había pasado toda una noche probando pescar y que no había encontrado nada, pero cuando se tiene esa actitud que tuvo el apóstol Pedro de bueno, Señor, lo que me estás pidiendo, en tu nombre voy a echar esas redes y a ver qué pasa. Lo que ocurre siempre que Dios nos pide hacer algo es que hay bendición, es que hay abundancia, es que se cumple el plan de Dios y todo el mundo que está alrededor de ese plan pues tiene bendición alrededor de esto. Ahora, no quiero decir que esto siempre sea algo sencillo, algo agradable. Y cuando el Señor les pidió a José y María que hicieran la parte del plan que les correspondía, pues la verdad es que ellos estaban preparados para eso. Dios los había elegido. Eran de la familia del rey David. Venían de un linaje en el que se hablaba. Miren, nuestra familia por muchos años, desde que el rey David gobernaba, nuestra familia ha sido preparada, según dicen los profetas, para que de nosotros, de una de nuestras doncellas, pueda venir el Cristo, el Salvador, el que va a traer libertad a todo el pueblo judío, aunque no se mencionara, pero también en profecías anteriores era salvación para toda la humanidad. Así que esta era una familia muy especial para esta elección. Sin embargo, cuando Dios le habla a uno, no siempre las personas responden sí. Podemos recordar, por ejemplo, a Moisés en Éxodo 4. Cuando el Señor le eligió para que él fuera el libertador del pueblo judío en la esclavitud que tenían en Egipto, pues en Éxodo 4 Moisés le dijo al Señor, 2 veces le dijo: Señor, elige a otro, yo no soy la persona, fíjate que allá tienen magos y van a hacer grandes maravillas, ¿cómo voy a convencer? Por otro lado le dijo cuando lo convenció: sí, Señor, pero yo no soy la persona porque mira mi forma de hablar, no tengo la habilidad que tienen otros. Y el Señor le dio a su hermano Aarón para que lo pudiera ayudar y lo pudiera acompañar. No siempre se dice sí a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Recordamos también, por ejemplo, en Hechos 10, el mismo Pedro, que el Señor en una visión le mostró que bajaba en un lienzo enorme frente a él, bajaba una cantidad de animales que, de acuerdo a la tradición judía, pues tradición que el mismo Señor les había dado a través de Moisés en leyes, pues que ellos no podían comer cualquier alimento, cualquier comida, cualquier animal. Y Pedro le responde al Señor que le está hablando en visión: Señor, yo no puedo comer esto, yo siempre me he guardado, yo no puedo comer estas cosas. Hasta que el Señor le dijo: tú comes, no llames inmundo a lo que Dios ha bendecido. Así que nos pide el Señor que hagamos algo y no siempre nuestra respuesta es: sí, Señor, qué alegre, yo lo voy a hacer. Y no digamos, por ejemplo, a Jonás, el profeta, a quien el Señor le pidió que hiciera algo, y que fue la respuesta de Jonás: me voy, yo escapo de Dios, yo no quiero hacer lo que el Señor me está pidiendo que haga, porque me está pidiendo que le vaya a alertar a un pueblo que después nos va a hacer esclavos a todos nosotros. ¿Cómo va a ser? Yo conozco a mi Dios, sé que es bueno, sé que los va a perdonar si ellos se arrepienten, así que yo no quiero hacer esto, me voy, me escapo. Pero el Señor, en su bondad, amorosamente, con lazos de amor, nos convence, nos ayuda y nos acompaña en esos llamados que Él hace. Bueno, ¿dónde está el amor que tuvo Dios con el pobre Jonás? Y hubo una gran tormenta, el barco estaba que se hundía, y la gente, cuando entendió que Jonás era el rebelde que no quería seguir el mandato de su Dios, pues lo tiraron al mar. Bueno, el amor está en que no hay coincidencias. El Señor le envió un pez, un enorme pez, que lo tragó, lo guardó y lo llevó hasta el lugar donde había tierra, y Jonás pudo salir, agradecerle a Dios y cumplir el mandato que Dios tenía para él. Pero José y María tenían ahora un llamamiento de Dios. La pregunta es: ¿estaban dispuestos
a poder decir sí a todo lo que el Señor les pedía? Y la Biblia lo que nos dice es que sí, ambos estuvieron dispuestos a poder hacerlo. Nos dice la Biblia que esto fue a través de visitación y sueños, porque Job 33, 14 y 18, la Biblia nos dice que Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. En visiones nocturnas y en sueños. Y cabalmente esa fue la forma en la que el Señor habló a José, así como a María, en visiones y en sueños. ¿Cuál era el plan entonces? ¿Qué tenían que hacer estos dos jovencitos? Para empezar tenemos que remontarnos a la cultura de esa época del pueblo judío en ese lugar geográfico. Y podemos definir que en esa época pues los matrimonios eran de jovencitos, tal y como muchos años en el interior de nuestro país se daba. Personas que se casaban en edades muy jóvenes. Igualmente, los judíos, los varones se casaban 17, 18 años y las señoritas, pues ellas se casaban entre 13, 14, 15 años. Así que podemos inferir por este tipo de historia que María probablemente era una señorita de 13, 14 años, una jovencita, una niñita, por decirlo de alguna forma, y José pues era un joven de 17, 18 años lo más. ¿Y cuál era la manera en la que se casaban? Según nos cuenta la historia, pues la forma era que primero que todo, los padres eran quienes negociaban la boda, de los padres del que se iba a casar, del varón, y con los padres de la jovencita que se iban a casar. Y esto es algo que incluso nosotros en nuestra familia, pues son situaciones que pasan, que como que uno se quiere involucrar en ello, aún en nuestro ambiente actual. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando nuestros hijos eran bastante jovencitos, hablábamos con Connie, con sus compañeritos del colegio, sus compañeros de estudio. Decíamos, bueno, ¿con quién se va a casar Tabitha? Mirá, con el hijo de aquellos, está re bien. Ellos harían una pareja muy linda. ¿Con quién se va a casar Pablo? Pues mirá, la hijita de no sé quién, ahí está cabal, es la persona. Y nos hubiera gustado mucho negociar con esas familias, pero no es lo que en esta época nosotros tenemos. Pero en esa época sí. Se negociaba, se buscaban por afinidad, por conveniencia. ¿Quién le convenía a quién? Así que, bueno, como me van a estar escuchando mis hijos, también les digo que de Josué igual estuvimos platicando a quién le convenía, para que no quede en el aire que a él no lo tomaron en cuenta. Ahora, en esa época entonces, ellos ya habían platicado de a quienes les convenía, y como las dos familias otra vez venían del linaje del rey David, pues entonces la situación era, estos dos jovencitos están re bien para casarse. Había dos pasos que se tenían que dar en las bodas. Lo primero era la fase de la consagración, y es que en esta fase había un compromiso formal, un compromiso de tal manera en que los novios ya se consideraban casados. Si ellos se separaban después del tiempo pues ellos incluso hasta tenían que divorciarse, pero no tenían contacto físico, no había relaciones sexuales y no vivían juntos. La esposa se quedaba en casa de sus papás y aprendía con las mujeres de casa muchas situaciones domésticas, situaciones que la mujer tenía que conocer, y el joven, pues él se iba a buscar dónde iba a construir una casa para poder llevarse después a su esposa a vivir. Esto duraba generalmente un año, la primera fase. La segunda fase, que se llamaría de elevación, esto era lo que en sí era la boda propiamente dicha. Aquí se celebraba una gran fiesta y a partir de este momento entonces podían vivir juntos. Bueno, lo primero que tenía que hacer José y María para entrar en este plan de Dios es que tenían que casarse, porque por ahí empezaba el plan. Tenían que casarse, pero dice la Biblia en Mateo 1, 18 y 19 que entre las dos fases, entre la primera fase y la segunda, entre que ya estaban desposados o comprometidos y que ya iba a ser la boda, María estaba comprometida con José. Pero antes de que empezaran a vivir juntos, antes de que se diera la segunda fase de la boda, ella se encontró encinta, embarazada, en el poder del Espíritu Santo. Esta es una situación tan compleja, tan complicada, porque requiere de fe. En realidad, para la experiencia que nosotros tenemos, es una situación en la que necesitamos creer o no creer el qué estaba pasando ahí. Puesto que no era la primera vez que
ocurrió un milagro de esta magnitud. Nosotros podemos leer en la Biblia cómo Sara, una mujer de 90 años, llegó a tener un hijo. Bueno, dirían algunos, pero es que tenía esposo. Sí, pero es que el punto es que el Dios poderoso puede hacer cosas extraordinarias, incluso el levantar de los muertos a alguien y volverlo a la vida, como lo hizo con Lázaro. Así que esta era una situación extraordinaria. Nosotros leemos en la Biblia cómo el Espíritu de Dios, pues él es el que se acerca a María, y que sin que ella pues tenga que hacer absolutamente nada, el Espíritu de Dios hace que simplemente haya vida en la matriz de María, y empieza el proceso del embarazo. Y que en ese momento, pues para ellos era algo bastante complicado de entender, porque el plan de Dios era: mi hijo va a llegar con ustedes, pero Dios mismo va a llegar a los hombres, pero va a llegar de una forma humana, porque en este momento Él tiene el propósito de llegar a servir como el modelo que los seres humanos utilicen al seguirlo a Él, para poder buscar la adoración de Dios. Y por otro lado, es la única forma en que un ser humano pueda romper con toda esa maldición del pecado que podemos leer en los primeros capítulos del Génesis. Así que Él tenía que nacer como un ser humano. Dice la Biblia en Mateo 1:19 que la verdad es que para José fue una cuestión complicada, porque él, viniendo cabalmente de esa familia del rey David, siendo un buen judío, él entendía que si María pues salía embarazada y que él estaba segurísimo que él no era el papá, pues él tenía que declarar esto a los jueces, de que tenía que declarar esto a las personas, porque el castigo para el adulterio, según se leía en la Biblia, hay tantos pecados, pero ese era un pecado de muerte, un pecado terrible, porque era semejante a cómo los hombres, a cómo el pueblo judío se alejó del esposo de Dios mismo, en lo figurativo, y es que estaba adulterando religiosamente. Entonces para ellos eso era una cosa terrible. Tenía que declarar que María pues de plano había pecado, estaba embarazada y había que matarla. Él mismo era uno de los que tenía que tomar la piedra y matarla. Pero dice la Biblia que no. En Mateo 1:19, su marido José, que era justo, es decir, seguía las leyes adecuadamente, no quería infamarla y resolvió repudiarla en privado. Así que decidió él: no, por amor, Señor, si dice también en tu palabra que tú mismo, como esposo, que te falló la esposa que era Israel, pues tú mismo la perdonaste y tú mismo la ayudaste a que pudiera ella amarte nuevamente, pues ayúdame, Dios, ayúdame. Seguramente José debe haber orado de esa manera o de una forma parecida: ayúdame a tener ese amor que tú tuviste para con esta mujer. Pero el Señor le ayudó de una forma extraordinaria. En sueños, esa misma noche, el Señor le habló a José y le dijo: no temas recibir a tu esposa María, porque lo que ella tiene en su vientre es de Dios, es del Espíritu Santo. Así que recíbela. Y la recibió, y fue un excelente padre adoptivo. Excelente padre adoptivo que amó a María, estuvo con ella y trató de entender toda la situación de este plan de Dios. María también estuvo dispuesta a tener que pasar por toda esa humillación social de los chismes que siempre se dan, en los grupos se dan, los chismes que aparecen y que sabías tú y miren que cuentan, etcétera, etcétera. Pero lo más complicado es que ella no entendía el plan de Dios. Cuando el ángel se le apareció la primera vez para comentarle el plan de Dios, pues yo no entiendo esto, Señor, porque para empezar no tengo ni esposo, pero ok, no importa si entiendo, si eres tú el que me lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y en cada oportunidad que ocurrían cosas extraordinarias, ella decía, bueno, ella tenía que entender que esto venía de Dios. Al final estuvieron en disposición y ellos caminaron con Dios, caminaron juntos ellos. Dios les acompañó y se llegó al plan final. Nació el Hijo de Dios del vientre de María. Nació el Hijo de Dios y fue algo extraordinario. Nació la promesa
de las profecías, como dijera en segunda de Crónicas 6:18 Salomón. Pero de verdad es que Dios va a habitar en medio de los hombres, y el universo mismo no puede contener a Dios y va a estar en medio de nosotros. Ahí se estaba cumpliendo, las profecías se estaban cumpliendo. De una virgen estaban haciendo, y los ángeles cantando y cuidando de los pastores, todo lo que nosotros podemos leer en Mateo. Todo eso estaba ocurriendo, y hasta sabios que vinieron del oriente, o llamados reyes magos, o como usted quiera llamarlos, pues les llevaron esos regalos que eran proféticos para el rey que estaban haciendo: incienso, mirra para previendo lo que iba a ocurrir en la muerte de Jesús, pero hasta oro. O sea que José decía: bueno, mi hijo no trae pan bajo el brazo, este trae oro, porque este es rey, el que nació no es cualquiera, y se lo han traído como una ofrenda para él. Pero José fue un buen padre, el hombre que inmediatamente a que naciera tuvo que salir hasta Egipto huyendo, porque los estaban persiguiendo para matarlos. Y cómo José tuvo que pensar: bueno, ahora le voy a tener que dar un trabajo a mi hijo, le tengo que enseñar a él. Y debe haber puesto su buena carpintería ahí en Egipto, lo levantó, lo guió en las leyes de Israel. Y miren cuántas personas a través de siglos, a través de cientos de años han leído estas historias. Personas que se han identificado porque sus situaciones son parecidas. Gente incluso que ha tenido problemas de adulterio, por ejemplo, en el que la mujer, oyendo esto, dice: no, yo he recibido de Dios, el Señor me ha hablado y me dijo que te perdonara. No a ti, no por quien eres, sino me dijo el Señor que te perdonara y que incluso te ayudara. Y como esas mujeres después de años pueden decir a otros: mira, desde ese momento en que yo apoyé a mi esposo, he sido tratado como una reina, me ha cuidado, me ha bendecido, porque la bendición de Dios ha venido. Hombres que dicen: bueno, mira, yo no tuve ni visión ni sueño, pero leí en la Biblia, leí por ejemplo lo que está en Efesios 2:25 sobre cómo Jesús ama a la iglesia y espera que yo como esposo te ame a ti, y no te he amado, pero yo quiero amarte a ti. O familias en donde ha habido problemas con hijos que no son hijos biológicos, y que han habido problemas, pero el Señor les habla y los reciben como sus propios hijos. Hemos escuchado testimonios de hermanos de Casa Bernabé, del orfanatorio, que ellos han clamado a Dios y Dios les ha dado un amor extraordinario por sus hijos y de sus hijos hacia ellos. Cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios, a poner en práctica lo que Él nos pide, Él nos llena de su amor. Porque como dice primera de Juan 4, del 8 al 11, Dios es amor, y Dios provee de ese amor a los que le buscan. Es como en el diezmo. Cuando nosotros decimos: le doy el 10% a Dios, no, si Él es el que nos provee de todo. Él nos da trabajo, Él nos da riquezas, lo único que hacemos es devolverle ese dinero. Igual es el amor de Dios. El amor que tenemos es el amor que Él nos ha dado, y mientras más nos acercamos a Él y le buscamos, Él nos da ese amor. Y dice el Señor que la prueba más grande que hay, que realmente tenemos ese amor, es que ya no tenemos miedo de lo que nos pueda ocurrir, ni en el futuro ni en la eternidad. Porque cuando confiamos en Él por el amor que tenemos, entonces tenemos certeza, seguridad de que Él viene. Y ahora cuando venga, ya no viene como un ser humano, vendrá como Dios, al que sí adoraremos, y estará en medio de nosotros, y se cumplirá el plan final. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les llene de su amor.